Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad y nivel educativo? Claro, mi nombre es Roy Arango Pérez. Actualmente tengo 54 años. Tengo educación superior inconclusa en el área de contabilidad. Bien, empecemos con las preguntas. Primero, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, es una pregunta algo compleja, ¿no? Estamos hablando de prácticamente toda la década del año 90. Pero para darle una buena explicación es necesario remontarnos eh, cuando ingresamos a esta década, ¿no? Para empezar, por ese tiempo, el año 90, se realizaron pues elecciones generales para un nuevo periodo de gobierno, en este caso del año 90 al año 95. Bueno, yo contaba con 19 años de edad y precisamente fui designado miembro de mesa electoral en mi distrito, acá en San Juan de Miraflores, Lima. Bueno, por ese entonces terminaba el periodo presidencial del señor Alan García Pérez, ¿no? Del 85 al 90. Él, que pertenece al partido aprista, ¿no? Llamado APRA, que tuvo, a mi entender, un quinquenio, ¿no? Para finales de los 90, un quinquenio nefasto y muy perjudicial para el país. De tal gestión se puede decir que el Perú tuvo un retraso de 20 años, ¿no? En todo aspecto, lo que llevó a la población, ¿no? En ese momento a tener un descontento generalizado. Y una de las consecuencias es, pues, por decirlo menos, no creer en la democracia. Y claro está, pues a la hora de votar a elegir a un nuevo presidente, la población vote por alguien pues con un lenguaje populista, fácil de escuchar y creer, ¿no? Pensar en que esta persona le va a solucionar todos sus problemas económicos. Bueno, con esa antesala puedo decir que en el aspecto político, ¿no? Fue elegido en el 90 el señor Fujimori, ¿no? Un ingeniero agrónomo, ¿no? Independiente, con su partido Cambio 90. Bueno, alguien desconocido, ¿no? En política, pero con un pensamiento político pragmático, pero que el Perú, bueno, en ese momento, pues, la población decidió, ¿no? Así, y quiso así, y socialmente fue aceptado, pues, ¿no? Su, su presidencia. Y bien recibido, pues, por la población en ese momento, ¿no? De nuestra vida republicana. Aparte de eso, en ese año se vivía, pues, en ese cambio, ¿no? Del 89 al 90, un caos social en el aspecto social, ¿no? Ya sea por el caso del terrorismo, ¿no? Que se dio en provincias más que todo, y en menos grado en Lima, ¿no? Eh, claro está que las instituciones del Estado en ese momento no funcionaban, ¿no? Como debía ser. Claro que eso es básicamente por la corrupción, ¿no? Tales como ministerios, ¿no? Todos los ministerios, ¿no? La salud pública, los bancos estatales, las financieras estatales, entre otros, pues desbordaban en sus planillas, básicamente, ¿no? Tenían mucha gente en planillas y era pues un costo demasiado para el presupuesto que prácticamente pues manejaba el Estado, por trabajadores prácticamente mediocres en toda instancia. El alto costo de vida también, ¿no? El alto costo de vida, eh, el precio y escasez de los bienes o productos de primera necesidad que subían prácticamente semanal. Y las huelgas también, pues por ese entonces, ¿no? Los paros, las huelgas y conflictos sociales en provincia, acá mismo en Lima, ¿no? Por ese entonces. Y el alto índice de inflación, ese es otro tema algo complejo. Pero todo esto pues llevó prácticamente a la quiebra, pues, a muchas empresas privadas y básicamente industriales, ¿no? Claro, de comercio y servicios, ¿no? Pues ya por decirlo menos, generando desempleo, ¿no? Generando desempleo y consecuencia de ello, pues, también la inflación galopante, que llegó a catalogarse, pues, como una hiperinflación. Claro está que eso fue derivado, pues, heredado del quinquenio anterior, pues, ¿no? Ya para el año 90. Eso fue en resumen lo que se vivía en el aspecto social y político. Ese año, prácticamente el 90, como presidente, el señor Fujimori tuvo que aplicar, ¿no? Ya para entrar ya a la respuesta
eh, un plan pues económico, ¿no? Para estabilizar y bueno, y sincerizar prácticamente toda nuestra economía. Eh, bueno, ese plan que se aplicó llamado estabilización económica, eh, paradójicamente estaba planteado por su rival de ese entonces, que era el señor Mario Vargas Llosa, quien tenía ese programa, y Fujimori aplicó ese programa de llamado estabilización económica, ¿no? Básicamente es eso lo que se dio en el contexto económico. La aplicación de, digamos, de un llamado programa de estabilización económica, ¿para qué? Para combatir ese caos económico, ¿no? Heredado para ese año ya en el año 90, ¿no? Eso es básicamente pues, de lo que puede contestar tu pregunta número uno. ¿Cuál sería tu pregunta siguiente si es que hay Sí, alguna observación? sí, muy bien. De hecho, muy en relación a cómo terminó tu respuesta a la última pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Bueno, ya, claro, ya de acuerdo a lo mencionado, me gustaría tocar ahí, como usted dice, según mi conocimiento, fue la llamada estabilización económica, ¿no? Para bajar nuestra exorbitante hiperinflación, teniendo que aplicarse esto con una especie de mandato o una premisa formal en su aplicación práctica, lo que indicaban nuestros acreedores externos, ¿no? Entonces, claro, al tener una deuda externa nosotros y que estaba impaga, ¿no? O sea, la deuda externa pues no son los medios financieros que cuenta el país para hacer obras, ¿no? Entonces eso lo obteníamos de préstamos internacionales. Entonces estas instituciones, ¿no? Que nos otorgaban, quienes nos otorgaban liquidez o préstamos al Estado peruano, eh, tenían pues son una serie de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Banco Mundial, Club de París, entre otros proveedores financieros quienes por decir, ¿no? Coloquialmente, tenían o incluso tienen recetas para solucionar todo tipo de desórdenes o catástrofes económicos que en ese momento se vivía Perú, ¿no? Y bueno, y de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Como el nuestro. Entonces, ellos, un grupo de economistas seguramente de ese momento, nos dieron una receta para aplicar a tal problema. Entonces, aplicando los lineamientos antes mencionados, que te menciono, se logró un resultado efectivo y positivo para nuestra economía en ese entonces. Primero, algo que debe regir, bueno, a mi entender, siempre en nuestro país es la economía de mercado, ¿no? Eso es lo que ha dado resultado básicamente desde el año 90 a nuestro país. En ese entonces se aplicó la ley de oferta y la demanda, ¿no? Pero en un sentido amplio. En tal sentido que el Estado no interviene en controlar los precios de bienes y servicios, ¿no? Entonces, eso fue la primera premisa, lo primero que se hizo, ¿no? O sea, dejar al mercado, ¿no? Que se desenvuelva de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Sin que haya un control de precios, ¿no? Entonces, tanto de bienes y servicios. Se estableció la reducción de los gastos públicos, pues, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado con una reducción de gasto público. Como te mencionaba, que, ¿no? Que todas las planillas del Estado, a través de todos sus ministerios e instituciones, estaban pues inflado, lleno de personal, empleado público mediocre. Y eso hacía una mala gestión. Y eso hacía que quebraran prácticamente esas instituciones por el manejo administrativo. Entonces, eh, en todo aspecto, ¿no? Administrativo principalmente. Otro punto fue aumentar pues la presión tributaria, ¿no? Porque nadie pagaba impuestos básicamente en ese momento, no había un control como se observa ahora, ¿no? La presión tributaria, ¿no? A fin de como Estado obtener pues ingresos fiscales e invertir en obras básicamente de infraestructura, ¿no? Carreteras y otras obras públicas, ¿no? Que son inversiones prácticamente. Pagar nuestra deuda externa también, ¿no? Por estos préstamos, básicamente eso, ¿no? O sea, para que nuestro país en ese momento pues llegue a ser elegible, ¿no? O sea, elegible, porque no éramos un país elegible de inversiones, ¿no? Sujeto de inversiones. Ah, recursos naturales y generar empleo pues en el país, entre otros, ¿no? Reducir la más alta inflación con las medidas antes.
en forma inmediata prácticamente y pragmática, iniciada en el año 90, ¿no? ¿Para qué? Para que esto sea, pues, aplicado durante toda la década prácticamente. Pero pero a la vez era necesario, pero a la vez hablando pobreza económica, una ola de despidos de trabajadores en todos los sectores a nivel nacional, ¿no? Entonces se aplicó una serie de medidas, castigar, se aplicó programas sociales, de shock, que le llamaban, un shock económico, pero que a mi parecer no fue lo suficiente, ¿ah? Pero y eficiente tampoco no lo fue, pero otro aspecto, pues otro, digamos que importante que destacar fue sobre la estabilización económica en 90, ¿no? Fue la aplicación prácticamente de la segunda fase. O sea, para poder complementar lo que le he estado diciendo, esa es la aplicación de la segunda fase y llamada privatización del 90. Ya prácticamente en esta segunda fase de la venta de las empresas públicas del Estado peruano, ¿no? Realizadas por una comisión, ese me recuerdo que era la COPRI o Comisión de Privatización. Ahí también, pues a mi parecer, fue un proceso, ¿no? En la venta de empresas públicas fue un proceso polémico, por decirlo menos, ya que opino que hubo corrupción, ¿no? Ya lo que daba cuenta en la prensa, pues en ese momento, ¿no? En su máxima expresión incluso, ya que algunas o varias empresas estratégicas del Estado no fueron bien valoradas económicamente y se vendieron a un precio irrisorio, ¿no? Sin embargo, sirvió al menos para hacer caja, ¿no? A fin de honrar obligaciones financieras, incluso como Estado también tener reservas que estaban por los suelos, ¿no? Unas reservas internacionales, ¿no? Que esto que siempre va reflejado pues en el Banco Central de Reserva. Esta receta aplicada de estabilidad económica al menos permitió al Perú atraer inversiones de capital extranjera en sectores de telecomunicaciones, electricidad, minería, pero aún así no se logró incluso hasta ahora, ¿no? Evitar el crecimiento de la pobreza económica. Y se avanzó regularmente en la construcción de infraestructura en el interior del país, ¿no? En conclusión, el 90 fue un inicio, ¿no? Esta década, un inicio de un cambio que permitió, pues, al país controlar en positivo sus cifras y variables micro y macroeconómicas, pero que no se reflejó ni refleja hasta ahora un desarrollo económico para gran parte de la población. Básicamente es eso, ¿no? Respondiendo a la segunda interrogante. Muy bien. Ahora con la tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Mira, ahí te puedo responder con los 90. A mi entender, solo puedo destacar la ayuda social enfocada básicamente en el interior del país y en gran parte acá en las zonas urbano marginales de Lima, ¿no? La capital. ¿En qué? ¿En qué consistía esto? En apoyar los comedores populares, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente ha habido también, rigiéndome yo siempre por la prensa, ¿no? Escrita y televisiva, pues, el regalo de víveres que se veía, ¿no? A cambio de un apoyo electoral también, ¿no? O sea, estaba utilizado esta ayuda social, ¿no? Digamos que para fines políticos también lo utilizaban, ¿no? El gobierno de turno. Pero bueno, estas obras pues iban apoyadas de construcción de carreteras, de infraestructura, ¿no? Reconstrucción de colegios estatales, no solamente en las zonas urbanas marginales de Lima, sino también en provincias, ¿no? Básicamente en provincias nos hablamos de carreteras, como te repito, ¿no? Eso es lo que yo puedo destacar como lo más principal, ¿no? En la década de los 90 aplicado al apoyo social y digamos que, ¿no? Para la población peruana, ¿no? De ese entonces. Muy bien, Esa sería mi tercera bien, mi pregunta, ¿no? Mis respuestas, ¿no? muy bien. Con la cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Claro,
Claro, claro. Mira, como ya esto viene arrastrándose, o esto del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Que se veía mucho, eh, y recuerdo muy bien cuando era adolescente, por el año 85, 87, 90, ya para el 90, perdón, está un poquito más difícil la situación. Básicamente al comienzo el terrorismo se veía con más notoriedad, como te repito, en el interior del país, ¿no? En provincias, ¿no? Para el lado de nuestra serranía, básicamente por ahí. Y luego, pues esto se trasladó, ¿no? Esto accionar criminal a Lima, originando en el gobierno de ese entonces, ¿no? De turno, tomar medidas radicales y efectivas, por cierto, de inteligencia, básicamente, por parte de nuestras autoridades competentes al caso. Y situación, por tanto, con el aval, claro, y apoyo del gobierno central. Se logró desarticular y derrotar en primer término a Sendero Luminoso y luego derrotar al movimiento terrorista de Tupac Amaru. Algo positivo, lógicamente, para el bienestar social del país, ¿no? Porque ya se respiraba al menos otros aires, ¿no? En el aspecto social que estaba haciendo estos grupos terroristas, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Si hay Sí, otra pregunta más. ok, Sí. ahora la quinta pregunta, ya. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, acá en la respuesta que te voy a dar, bueno, quizás algo sea concreto. Y para serte sincero al respecto, me entero de esa noticia, ¿no? De control de natalidad. No era una noticia, digamos, sí, que se daba en primer plano por ese entonces, por la década de los 90. Al respecto, yo me entero de esa noticia por la prensa, básicamente. Tiempo mucho después, incluso de sucedidos los hechos sobre esterilizaciones que resultaron ser forzadas, practicadas a mujeres de nuestra sierra, ¿no? Mujeres del campo. Yo pienso que más allá si fueron o no informadas al respecto, considero un acto pues que va contra el derecho individual de toda persona, ¿no? Bueno, el método para aplicar pues, una planificación familiar debe ser llevado de otra manera, ¿no? Como se está aplicando creo actualmente. Básicamente esa es mi respuesta, ¿no? Sobre esa pregunta. Ok. La sexta pregunta, ¿conoces las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Claro, mira, en lo que se refiere a ese aspecto, la prensa escrita, ¿no? Diarios y televisiva, ¿no? Se convirtió, pues, salvo mínimas excepciones, diría yo, en un actor político, la prensa, vendiendo incluso su línea editorial, ¿ah? Según investigaciones, ¿no? Que se dieron por ese entonces, ocultaban noticias de corrupción del gobierno de turno y así fue perdiendo pues objetividad, recibiendo un dinero mal habido a cambio de informar, ocultar hechos, como repito, básicamente de corrupción, ¿no? Y otras anomalías pues que afectaban el derecho a tener una información verdadera y seria, ¿no? Afectando la libertad de expresión misma y poniendo en riesgo básicamente la democracia, ¿no? Eso es lo que determinó pues también un debacle en ese aspecto, ¿no? Por parte del gobierno que estaba manejando bien la economía, pero a un costo hasta ese entonces recién conocido, ¿no? De corrupción. Eso respondería a tu pregunta, creo. Bien, ahora la última pregunta y muy en relación con Claro. esta última. ¿Cuáles fueron los Ya. eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori entre el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mira, precisamente la pregunta anterior está relacionada con la respuesta que te voy a dar, ¿no? Porque fue prácticamente la prensa que destapó pues este acto de corrupción.
Precisamente fue el evento por el cual el gobierno de Fujimori y sus altos funcionarios, ¿no?, de confianza fueron descubiertos, pues, entregando dinero a varios medios de prensa para fines de ocultar información sobre actos de corrupción, casi generalizado en diferentes estamentos del Estado, como malversación de fondos y otros ilícitos graves que luego pues se dieron a conocer, ¿no? Y para ese entonces pues lo cual derivó pues en la renuncia del presidente Fujimori, en este caso pues fue del exterior del país, ¿no? Y eso fue clave, ¿no? Porque hubo pruebas eh, instrumental, como dicen, o sea, ya pues, se vio por videos en televisión, pues, ¿no? Ahí no se podía decir otra cosa, ¿no? Por eso es que me atrevo a decir que fue por, digamos que la libertad de expresión y los medios de prensa fue lo que causó la debacle del gobierno de turno, de Fujimori. Eso respondería tu respuesta, tu pregunta, ¿no? Ok, muchas gracias por participar en la entrevista. Gracias a usted, gracias. Gracias. Ok.